Complicaciones de la diabetes mellitus. En nuestra práctica profesional encontraremos dos complicaciones en relación a la diabetes bastante no habituales, pero sí con cierta regularidad las podríamos observar, que son la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia. Entonces, en nuestra práctica profesional encontraremos dos complicaciones de la diabetes mellitus que no sería inusual, ¿cierto? Que tuviésemos contacto con pacientes que presenten este tipo de complicaciones, que son la cetoacidosis diabética y la hipoglicemia. Entonces, primera complicación, la cetoacidosis diabética, que la conocemos, ¿cierto?, bajo la sigla CAD. La cetoacidosis diabética, ¿cierto? Cuando veamos esta sigla CAD, es nuestra abreviatura para denominar la cetoacidosis diabética CAD, que es una complicación grave, que resulta o se desencadena por un déficit absoluto o relativo de insulina, con un aumento de las hormonas de contrarregulación. Entonces, la cetoacidosis diabética se va a desencadenar por las causas que vamos a analizar más adelante, y el denominador común será un déficit absoluto o relativo de insulina, con un aumento de hormonas de contrarregulación. Clínicamente, la cetoacidosis diabética se caracterizará por una hiperglicemia, deshidratación, hipercetonemia, elevación del nivel de cuerpos cetónicos y de acetona en nuestro organismo y por ende en nuestra sangre, y acidosis metabólica. Entonces, la cetoacidosis diabética CAD, desde el punto de vista clínico, ¿cierto?, exámenes de laboratorio y clínico, se caracteriza por hiperglicemia, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas, hipercetonemia, elevación del nivel de acetona en nuestro organismo, y acidosis metabólica. La pregunta es, ¿qué causas, qué situaciones, qué factores podrían condicionar que un paciente diabético desencadenara esta complicación? Entonces pasamos a analizar los factores que habitualmente desencadenan una cetoacidosis diabética, o mejor dicho, que potencialmente podrían desencadenar una cetoacidosis diabética. Y entre estas causas, estos factores encontramos, número uno, las infecciones, ¿cierto? Todo lo que sean procesos infecciosos en el paciente diabético podrían ser potencialmente complejos, potencialmente graves, ¿cierto? Por el desarrollo de una cetoacidosis diabética. Sobre todo las infecciones que afectan el sistema respiratorio y las vías urinarias. Pero en rigor, cualquier proceso infeccioso podría en el paciente diabético desencadenar una cetoacidosis diabética. Segundo factor o causa, la suspensión o indicación inadecuada de insulina. Lo conversamos ayer, ¿cierto? Dijimos que la insulina era el fármaco, el medicamento, ¿cierto?, más seguro para utilizar en el paciente diabético, de una seguridad farmacológica. Pero hay que tener muchas precauciones con la insulina en su administración. También conversamos ayer los criterios a tener en consideración para la administración de insulina, porque la suspensión o una inadecuada indicación de insulina puede desencadenar en el paciente, ¿cierto?, una cetoacidosis diabética. Las transgresiones alimentarias, es decir, que el paciente diabético no cumpla, ¿cierto?, o se aleje, entre comillas, de su régimen dietético habitual, que definió, ¿cierto?, su estructura multidisciplinaria tratante. Entonces el paciente, las transgresiones alimentarias pueden desencadenar en el paciente diabético una cetoacidosis diabética. ¿Y cuándo es o cuándo son, ¿cierto?, las fechas, las temporadas que más habitualmente detectamos la cetoacidosis diabética en nuestros pacientes? En las actividades de fin de año, ¿cierto?, en las fiestas de Año Nuevo, de Pascua, los 18 de septiembre, es decir, cuando son, por razones culturales, ¿cierto?, históricas de cada país y de cada continente, fiestas populares, ¿cierto?, actividades populares que condicionan eventualmente transgresiones alimentarias. Algunas veces son semanas, ¿cierto?, días, 5 o 6 días de festejo, y claramente hay transgresiones alimentarias en estas festividades que podrían condicionar una
complicación en el paciente diabético en relación a la cetoacidosis. La gestación y la cirugía, ¿cierto? Recordamos que el estrés, en rigor, cuando hablamos de estrés, un estrés hacia nuestros órganos, en nuestro organismo, ¿cierto? En condiciones de gestación o en condiciones durante el proceso quirúrgico, ¿cierto? Pueden condicionar también una cetoacidosis diabética, ya sea en la gestante, cuando hablamos de gestación, en la diabetes gestacional, ¿cierto? O las condiciones de estrés durante la cirugía de un paciente diabético. Entonces, las infecciones, la suspensión o indicación inadecuada de insulina, las transgresiones alimentarias, la gestación, condiciones de estrés durante procesos quirúrgicos podrían en rigor desencadenar una cetoacidosis diabética en el paciente diabético. Hacemos el alcance que la cetoacidosis es una complicación del paciente diabético. Sin embargo, una persona que no tenga como diagnóstico una diabetes podría desencadenar una cetoacidosis diabética y de esa forma debutar con su diabetes mellitus. Es decir, es una complicación claramente con mayor probabilidad que la desencadene, ¿cierto?, el paciente diabético. Sin embargo, un paciente no diabético también podría debutar con su diabetes a través de una cetoacidosis diabética. Entonces, ¿qué mecanismo? ¿Cuál sería en rigor la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, que indirectamente igual involucra algunas manifestaciones de la diabetes mellitus? Déficit de insulina, ¿cierto? Todo parte por un déficit absoluto o relativo de insulina. Este déficit reduce la utilización y el depósito de glucosa. Reduce la utilización y el depósito de glucosa a nivel celular, ¿cierto? Lo que elevará los niveles de glucosa en nuestro plasma. Es decir, el déficit de insulina reduce su utilización y el depósito de glucosa a nivel celular. Por ende, se va a elevar el nivel o los niveles, ¿cierto?, de glucosa en nuestra sangre, los niveles de glucosa plasmática. Y con esto aumenta la osmolaridad plasmática. Entonces aumenta el nivel de glucosa plasmática en nuestro organismo, aumentando con esto la osmolaridad plasmática. Esto va a condicionar glucosuria. Eliminaremos glucosa a través de la orina, ¿cierto? Glucosuria, por cuanto estará aumentada la osmolaridad plasmática, condicionando con esto, ¿cierto?, glucosuria, al sobrepasar la capacidad de reabsorción de reabsorción tubular del riñón, ¿cierto? Ahora, esta glucosuria condiciona una diuresis osmótica, es decir, nos quedamos con la idea en rigor que la glucosa, el azúcar, arrastra agua. Nos quedamos con esa idea, ¿cierto? Se produce una glucosuria y en conjunto con esto una diuresis osmótica, porque el azúcar arrastra agua, ¿cierto? Lo que lleva a la depresión. Depresión es eliminación, ¿cierto? Nuestro organismo depleta, elimina agua y electrolitos. Y esto también, ¿cierto?, lo podemos tomar este mecanismo en relación cuando un paciente está con diarrea. Si un paciente está con diarrea, ¿cierto?, nos preguntan, siempre le podríamos dar una bebida de fantasía, una Coca-Cola, le sacamos el gas o a los niños, ¿cierto? Absolutamente no, el problema no es el gas, el problema es el azúcar, ¿cierto? Eventualmente. Por lo tanto, si tenemos diarrea, pérdida de líquido y tomamos una bebida azucarada, esta glucosa más nos va a provocar pérdida de líquido, ¿cierto? Pérdida de volumen, porque nuevamente el azúcar arrastra agua. Entonces, aumenta eventualmente el nivel de glucosa en nuestro organismo y fundamentalmente en nuestro plasma. Aumenta la osmolaridad plasmática, se produce la glucosuria porque se sobrepasa la capacidad de reabsorción tubular del riñón. Se produce la diuresis osmótica. Por lo tanto, nuestro organismo va a depletar, eliminar, ¿cierto?, agua y electrolitos. Y claramente esto produce un estado denominado deshidratación. El déficit de insulina, además, incrementa la lipólisis. El déficit de insulina produce además un incremento de la lipólisis, del metabolismo de los lípidos. Vamos a observar también
conversión de ácidos grasos libres y glicerol, se estimula la beta-oxidación con formación de acetona, de cuerpos cetónicos, y esto conlleva a una acidosis metabólica. Entonces, la hipercetonemia y la acidosis metabólica lo explicamos fundamentalmente porque el déficit de insulina incrementa la lipólisis, es decir, la conversión de ácidos grasos libres y glicerol, estimulando la beta-oxidación y con esto la producción de cuerpos cetónicos, conllevando a una acidosis metabólica. Entonces, en esta diapositiva explicamos déficit de insulina, hiperglicemia, déficit de insulina, deshidratación, déficit de insulina, incremento de la lipólisis y acumulación de acetona, lo que conlleva además a la acidosis metabólica, es decir, los 4 componentes, ¿cierto?, más relevantes de la cetoacidosis diabética: hiperglicemia, hipercetonemia, deshidratación y acidosis metabólica. Clínicamente, ¿cómo el paciente, qué manifestaciones, qué síntomas y signos va a presentar el paciente con una acidosis con una cetoacidosis diabética, perdón? ¿Qué síntomas y signos presentará el paciente con una cetoacidosis diabética? Tendrá deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. Recordamos nuestra clase de equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, ¿cierto? Donde hablamos latamente en relación a la deshidratación y a las alteraciones hidroelectrolíticas. Estará deshidratado, por ende tendrá, recordamos, las mucosas secas, estará taquicárdico, es decir, tendrá aumento de la frecuencia cardíaca, tendrá una disminución de la turgencia de la piel, recordamos, ¿cierto? Disminución de la turgencia de la piel. Además tendrá una manifestación clínica muy interesante, que es el aliento cetónico. El aliento cetónico es un aliento muy característico del paciente diabético, ¿cierto? En rigor es un olor a acetona que emana de su cavidad bucal. Un aliento similar, ¿cierto?, al de manzanas podridas, ¿cierto? En el fondo un aliento cetónico. Aliento cetónico se denomina eventualmente el aliento del paciente con cetoacidosis diabética. Será un aliento olor a acetona y una respiración rápida, agitada y superficial. Recordamos, ¿cierto? Eventualmente en nuestra clase de acidosis metabólica dijimos que el paciente estaba en hiperventilación, recordamos, ¿cierto? Polipnea, hiperventilación. Tiene una respiración rápida, agitada, superficial. El paciente acidótico con una cetoacidosis diabética tendrá una respiración rápida, agitada y superficial. A esa respiración la denominamos respiración de Kussmaul, por nombre de autor, ¿cierto? Kussmaul. Tendrá también además el paciente con una cetoacidosis diabética un estado variable de conciencia, que puede ir desde la desorientación a un estado de inconsciencia, ¿cierto? Es decir, al coma. Entonces, las manifestaciones clínicas más relevantes del paciente con una cetoacidosis diabética serán la deshidratación, con mucosas secas, con taquicardia, con una disminución de la turgencia de la piel, tendrá un aliento cetónico, ¿cierto?, de cuerpos cetónicos de acetona, tendrá una respiración rápida, agitada, superficial, respiración de Kussmaul, que en rigor son manifestaciones de la acidosis metabólica, con un estado de conciencia variable, que puede ir desde la inconsciencia, ¿cierto? O mejor dicho, desde la confusión, el sopor, hasta el coma. El estado de conciencia será variable, ¿cierto? Puede estar confuso, desorientado o en una clara inconsciencia, lo que denominamos estado de coma. ¿Cuáles serán, partiendo de nuestro análisis fisiopatológico, nuestro mecanismo, ¿cierto?, las principales manifestaciones en nuestros exámenes del paciente con una cetoacidosis diabética? Glicemia,
sobre 300 miligramos decilitros, 400, incluso 500 miligramos decilitros, ¿cierto? Un nivel de azúcar alto en el paciente con una cetoacidosis diabética. Tendrá además glucosuria, eliminación de glucosa vía urinaria, sobre 100 miligramos decilitros, cetonuria, eliminación también de acetona por la orina sobre 80 miligramos decilitros, cetonemia, elevación del nivel de cuerpos cetónicos, ¿cierto? En la sangre entre 50 y 300 miligramos decilitros. Bicarbonato estará inferior a 15, recordemos que el paciente está con una acidosis metabólica, por cuanto su bicarbonato estará disminuido. Y el pH arterial es un pH, ¿cierto? Eventualmente de un paciente acidótico con acidosis estará, ¿cierto?, bajo 7.4, 7.3. Entonces, los exámenes del paciente con una cetoacidosis diabética serán, ¿cierto? Los parámetros, mejor dicho, más relevantes de un paciente con cetoacidosis diabética serán glicemia sobre 300, y si estamos planteando sobre 300 puede tener 400, 500, 800 sobre 300, ¿cierto? Miligramos decilitros, glucosuria sobre 1000 miligramos decilitros, cetonuria, acetona en la orina sobre 80 miligramos decilitros, cetonemia, acetona en sangre entre 50 y 300 miligramos decilitros, bicarbonato menor a 15 y un pH, ¿cierto?, arterial menor a 7.3, es decir, un pH de un paciente acidótico, de un paciente con acidosis metabólica. Y el tratamiento de un paciente con cetoacidosis, que ustedes van a observar mucho, ¿cierto? El tratamiento de pacientes con cetoacidosis diabética fundamentalmente va en función de reponer agua y electrolitos. Recordamos que la deshidratación es una manifestación, ¿cierto? Por lo tanto, reponemos agua y electrolitos, es decir, tratamos la deshidratación. Ya hablamos en su momento de choque hipovolémico, ¿cierto? La deshidratación, por lo tanto, debemos reponer agua y electrolitos. Paciente deshidratado, que es una manifestación, recordamos, de la cetoacidosis diabética, reponemos agua y electrolitos. Disminuir los niveles de glicemia. El paciente tiene su glicemia elevada, ¿cierto? Por lo tanto, debemos disminuir los niveles de glicemia. Administramos insulina. Además, recordamos que el déficit absoluto o relativo de insulina es la causa o el factor que nos desencadenó, ¿cierto?, eventualmente esta complicación. Por lo tanto, debemos disminuir los niveles de glicemia administrando insulina al paciente. Le administramos insulina, incluso insulina endovenosa, ¿cierto?, para disminuir los niveles de azúcar en el organismo de nuestro paciente. Tratamiento de la acidosis metabólica, administramos bicarbonato, ¿cierto? Tratamos la acidosis metabólica con bicarbonato. Recordamos que el bicarbonato estaba bajo, por lo tanto debemos administrar bicarbonato, y eliminamos o tratamos de eliminar, ¿cierto?, la causa desencadenante. Dijimos que habían factores, causas que podrían desencadenar en el paciente, ¿cierto?, una cetoacidosis diabética. Por lo tanto, tratamos de identificar la causa que nos condicionó esta complicación y por ende tratamos de eliminar esta causa. Si es una infección, tratamos la infección. Si es que hay una indicación inadecuada de insulina, tratamos, ¿cierto?, de entregar nuestra indicación correcta y administración correcta de insulina. Si hay alguna transgresión alimentaria, volvemos a orientar al paciente en relación a que vuelva a su régimen previamente establecido, ¿cierto? Es decir, tratamos de descubrir la causa y por ende eliminarla. Entonces, complicación de la diabetes mellitus, afortunadamente no habitual, pero sí la podemos encontrar en nuestra práctica profesional, la cetoacidosis diabética. Y así como tenemos una elevación del nivel de azúcar en la sangre como complicación, también tenemos, ¿cierto?, lo contrario. Una complicación de la diabetes mellitus también es la hipoglicemia. La hipoglicemia, que es el síndrome clínico caracterizado por bajos niveles de glucosa plasmática, ¿cierto? Es decir, disminuyen los niveles de glucosa a nivel de nuestro plasma. Condicionada esta hipoglicemia por una hiperinsulinemia absoluta o relativa.
hiperinsulinemia, ¿cierto? Elevación del nivel de insulina, ya sea absoluta o relativa. Es una complicación presente, no en todo paciente diabético, especialmente tipo 1, sino que el paciente diabético tipo 1 tendrá mayor posibilidad, mayor propensión, ¿cierto?, a desencadenar un estado de hipoglicemia. Pero no es que sea una complicación presente en todo paciente diabético, pero si el paciente diabético tipo 1, recordamos, el paciente diabético tipo 1 insulino dependiente, tendrá mayor probabilidad de desencadenar, ¿cierto?, eventualmente una hipoglicemia. Bioquímicamente definimos la hipoglicemia como glicemia en sangre venosa o capilar menor a 45 miligramos decilitros. Entonces, un nivel de azúcar en sangre venosa o capilar menor a 45 miligramos decilitros es en rigor el parámetro bioquímico para definir la hipoglicemia. A pesar que escucharemos, y ustedes también lo escucharán en su práctica profesional, que un paciente con 60 miligramos de decilitro, 55, ¿cierto? Ya lo estamos denominando hipoglicemia. Está correcto un poco aquello, ¿cierto? Para fundamentalmente concentrar la atención en el paciente, ¿cierto? Pero en rigor, desde el punto de vista bioquímico estricto, definimos hipoglicemia con un nivel de glucosa, ¿cierto?, de glicemia en sangre menor a 45 miligramos decilitro. A pesar de que escucharemos otras cifras, ¿cierto?, 55, 60, pero 45 es nuestro parámetro, ¿cierto?, bioquímico. Y también, como la hiperglicemia, ¿cierto?, qué causas, qué situaciones pueden condicionar un estado de hipoglicemia. No tan solo en el paciente diabético, particularmente en el paciente diabético, pero recordamos que cualquiera de nosotros podría estar expuesto, ¿cierto?, a una situación, a un estado denominado hipoglicemia. Número 1, como causas claramente sobredosis de insulina. Nuevamente, ¿cierto? Una administración inadecuada, ¿cierto? Si hay sobredosis de insulina, esto va a condicionar, potencialmente podría condicionar una hipoglicemia. Nuevamente hacemos el alcance que hay que administrar la insulina con mucha precaución, ¿cierto? Porque podríamos provocarle al paciente no tan solo una hipoglicemia, sino que recordamos una cetoacidosis diabética. Por lo tanto, la sobredosis de insulina es una causa de hipoglicemia, al igual que el retraso en la ingesta de alimentos, ¿cierto? El retraso en la ingesta de alimentos, un ayuno muy prolongado, indudablemente también puede ser causa y factor de hipoglicemia. No tan solo en el paciente diabético, ¿cierto? Sino que el retraso en rigor en la ingesta de alimentos, un ayuno prolongado, no percibir alimentos por más de 8 o 10 horas, ¿cierto?, puede condicionar un estado de hipoglicemia. El ejercicio, sobre todo el ejercicio excesivo, ¿cierto?, es también una causa de hipoglicemia, por cuanto el ejercicio agota nuestras reservas de glucosa a nivel muscular, ¿cierto? Por lo tanto, también el ejercicio excesivo, dado que el ejercicio excesivo agota nuestras reservas de glucosa a nivel muscular, también, ¿cierto?, eventualmente puede ser una causa de hipoglicemia, al igual que el alcohol, ¿cierto?, por el mismo mecanismo. Entonces, la sobredosis de insulina, retraso en la ingesta de alimentos, el alcohol y el ejercicio excesivo, por cuanto agotan nuestras reservas de glucosa a nivel muscular, podrían eventualmente ser causas de hipoglicemia. Es decir, el ejercicio excesivo, aunque uno no tenga una diabetes de base, en el paciente no diabético también el ejercicio excesivo podría desencadenar un estado de hipoglicemia, ¿cierto? Un retraso en la ingesta de alimentos también, particularmente en el paciente diabético, pero recordemos que no tan solo el paciente diabético podría desencadenar eventualmente este trastorno. Y el cuadro clínico, ¿cierto?, de un paciente con hipoglicemia estará definido por visión borrosa, sudoración, temblores de mano. Temblores de mano, visión borrosa, sudoración, pudiendo llegar incluso a la pérdida del conocimiento, ¿cierto? Un estado confusional o en su defecto a la pérdida del conocimiento.
Entonces, el cuadro clínico de un paciente con hipoglicemia estará determinado por visión borrosa, sudoración, temblores de mano, ¿cierto? Tendrá taquicardia también, pudiendo llegar incluso hasta la pérdida del conocimiento, por un estado denominado hipoglicemia. Y el tratamiento de una hipoglicemia, si es una hipoglicemia leve, podemos dar una ayuda, incluso si estamos en el aula, ¿cierto? Ya que van a comenzar lo más probable el segundo semestre presencial, si están en el aula y un compañero nuestro está mucho tiempo sin consumir alimentos, ¿cierto? Un ayuno muy prolongado puede desencadenar una hipoglicemia o la actividad física, ¿cierto? Entre otros. Por lo tanto, podríamos estar presentes cuando alguno de nuestros cercanos, nuestros compañeros desencadenen una hipoglicemia, ¿cierto? Vamos a observar que estará sudoroso, su visión borrosa, temblores de manos, pudiendo llegar incluso hasta la pérdida del conocimiento. Si es una hipoglicemia leve, administramos glucosa. Si es una hipoglicemia leve, administramos glucosa. ¿Y dónde encontramos glucosa? En un vaso de jugo de naranja, alguna bebida de fantasía, alguna bebida cola tradicional, aporta glucosa, ¿cierto? Para que nuestro paciente, ¿cierto? O nuestro conocido, nuestro compañero, mejore su estado de hipoglicemia. Es decir, administramos glucosa. Un vaso de jugo de naranja o de cualquier bebida que tengamos. Si lo tenemos de pera, manzana también, ¿cierto? Jugo de naranja es por el ejemplo, pero puede ser cualquier bebida cola tradicional o una barrita de chocolate, ¿cierto? Eventualmente una pastilla o turrón, etcétera, ¿cierto? Cualquiera eventualmente de estos productos que aporte glucosa, ¿cierto? No sé cuál es el nombre que le están dando ahora, algunas barritas de chocolate, ¿cierto? Pero ex negrita, ¿cierto? Ex negrita son las barritas, ¿cierto? Que comíamos, van a cambiar algunos nombres, pero se va a mantener el porcentaje de glucosa, ¿cierto? Así que eso igual es válido. De hecho, el paciente diabético anda algunas veces con su barrita de chocolate, ¿cierto? O con sus caramelos para que cuando esté presentando esta condición rápidamente la pueda revertir. Y si ya la hipoglicemia es grave, una hipoglicemia grave, ¿cierto? Debemos administrar una hipoglicemia grave en pacientes con un nivel de glucosa en su sangre de 10, 15 miligramos de decilitro, ¿cierto? Un descenso importante de su nivel de azúcar en sangre, podemos administrar glucosa endovenosa, ¿cierto? Administramos glucosa endovenosa o en su defecto podemos administrar glucagón. Recordamos que es la hormona de contrarregulación. La insulina baja el nivel de azúcar y el glucagón eleva el nivel de azúcar. Por lo tanto, en hipoglicemias graves podemos administrar, ¿cierto?, al paciente glucagón. Glucagón. De hecho, el paciente que tiene hipoglicemias habitualmente carga consigo glucagón, ¿cierto?, por cualquier urgencia, poder ser administrada por vía subcutánea, ¿cierto?, o intramuscular. Entonces, en hipoglicemias graves, administramos glucosa endovenosa y podemos administrar también glucagón de 0,5 miligramos por vía subcutánea o intramuscular. Entonces, la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética son dos complicaciones factibles de encontrar en el paciente con una diabetes mellitus. Y la hipoglicemia, recordamos, ¿cierto?, que la podríamos también encontrar en pacientes que no son diabéticos, ¿cierto? También llegamos a esa conclusión. Y un paciente que no tenga diabetes, una persona, mejor dicho, que no tenga diabetes, podría debutar con su diabetes mellitus a través de una cetoacidosis diabética. Entonces, hipoglicemia, ¿cierto? Recordamos la hipoglicemia, hiperglicemia, una de las causas de hipoglicemia, ¿cierto? Es en rigor, perdón, la hiperinsulinemia, ¿cierto? Donde podemos encontrar egresos, utilización periférica de glucosa con un estado, ¿cierto?, totalmente de hipoglicemia, o ingresos, como puede ingresar mayor cantidad de glucosa en nuestro organismo a través de la alimentación o en su defecto, ¿cierto?, la neoglucogénesis. Neoglucogénesis, recordamos, ¿cierto?, la neoglucogénesis como la elaboración de glucosa
a partir de sustratos que no son los carbohidratos, ¿cierto? Nuestro organismo puede elaborar glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos como las proteínas, recordamos, y los lípidos. Un estado, ¿cierto?, de hiperinsulinemia nos puede desencadenar un trastorno denominado hipoglicemia. Y al revés, ¿cierto? El déficit de insulina puede provocar el estado denominado cetoacidosis diabética. Como cetoacidótico, perdón, era un término que se utilizaba antiguamente, ¿cierto? Pero es preferible hablar ahora de una cetoacidosis diabética que podría llegar a un coma cetoacidótico, ¿cierto? Entendemos que puede haber un estado de inconsciencia que lo denominaremos coma, pero como hemos analizado, ¿cierto? No toda cetoacidosis necesariamente lleva a un estado de inconsciencia, ¿cierto? Por lo tanto, es preferible utilizar el término cetoacidosis diabética. Y si ya encontramos que el paciente está inconsciente, hablamos de un coma cetoacidótico. Entonces, la cetoacidosis diabética parte todo por el déficit de insulina con una condicionante de hiperglicemia que estará sobre 300, dijimos, y acá en el esquema presentamos la hiperglicemia sobre 400 miligramos decilitro, ¿cierto? Y recordamos que este estado de hiperglicemia condiciona la glucosuria, la poliuria, la deshidratación. Toda la hiperglicemia, ¿cierto? Recordamos que aumenta el nivel de glucosa plasmática, aumenta la osmolaridad plasmática, el paciente presentará glucosuria y en conjunto con esto depresión, eliminación de agua y electrolitos, es decir, glucosuria, poliuria y deshidratación. Y el paciente con una cetoacidosis diabética tendrá también una disminución del potasio, ¿cierto? El potasio estará disminuido en el paciente con una cetoacidosis diabética. Igual dijimos que el déficit de insulina activaba la lipólisis, el metabolismo de los lípidos. Entonces, el déficit de insulina activa el metabolismo de los lípidos, la lipólisis, y esto recordamos que condiciona liberación de ácidos grasos libres en nuestro organismo, cetonemia, acidosis metabólica. Aumenta la beta-oxidación, a partir de estos ácidos grasos libres se forman, recordamos, cuerpos cetónicos, cetonemia, y esto condiciona también, ¿cierto?, la acidosis metabólica. Entonces, en la cetoacidosis diabética, todo se desencadena por un déficit absoluto o relativo de insulina, activando la lipólisis, la proteólisis, la hiperglicemia y todos ciertos sus componentes eventualmente sintomáticos. Hipoglicemia, importante recordar, ¿cierto? Que la hipoglicemia en nuestro organismo nos va a desencadenar manifestaciones neurovegetativas y neuroglucopénicas. Entonces, este estado denominado hipoglicemia en la persona va a desencadenar, o mejor dicho, la persona, ¿cierto? Podría presentar con una hipoglicemia síntomas neurovegetativos y neuroglucopénicos. Neurovegetativos y neuroglucopénicos. Entre las manifestaciones neurovegetativas de la hipoglicemia encontramos la taquicardia, la sudoración fría, la palidez, las náuseas, ¿cierto? Y las palpitaciones. Entonces, entre las manifestaciones neurovegetativas de la hipoglicemia, encontramos la palidez, la sudoración fría, las náuseas, las palpitaciones y la taquicardia, ¿cierto? Como las manifestaciones neurovegetativas de la hipoglicemia. Y también en la hipoglicemia recordamos, encontrar en el paciente manifestaciones neuroglucopénicas, es decir, disminución del nivel de azúcar a nivel de glucosa a nivel de nuestro sistema nervioso central, neuroglucopénica, ¿cierto? Y el paciente con manifestaciones neuroglucopénicas de hipoglicemia estará letargo, ¿cierto? Puede estar somnoliento, confuso, letárgico o inconsciente, ¿cierto? En el estado de coma.
puede también presentar cefalea, que es este dolor de cabeza, y una visión borrosa, recordamos visión borrosa o visión doble, ¿cierto? La diplopia también es una alteración en rigor de la visión. Entonces, entre las manifestaciones neuroglucopénicas de la hipoglicemia, encontramos el paciente letárgico, letargo, confuso o en estado de inconsciencia, ¿cierto? Que lo definimos como coma. El paciente también podría presentar una cefalea, que es un dolor de cabeza, diplopia, visión borrosa o visión doble, ¿cierto? Lo que denominamos como diplopia. Entonces, encontraremos en el paciente con hipoglicemia manifestaciones neurovegetativas, como la palidez, la sudoración, las náuseas, la taquicardia, y neuroglucopénicas, como el letargo, la confusión, la inconsciencia, el dolor de cabeza y el déficit visual, ¿cierto? Ya sea la visión borrosa o en su efecto la visión doble. Dudas, consultas, observaciones de lo que ha pasado diabetes mellitus. Entonces, diabetes mellitus o mellitus, de la dos formas está correcta, la definimos como un trastorno metabólico de múltiple etiología, ¿cierto? De múltiples causas en el fondo, que se caracteriza por una hiperglicemia, es decir, por una elevación del nivel de glucosa en la sangre, crónica, esta elevación, que se desencadena por un defecto en la secreción de insulina. Recordamos, ¿cierto?, que se puede manifestar la diabetes mellitus por un defecto en la secreción de insulina, un déficit de insulina, o en su defecto nuestro organismo puede secretar insulina en forma correcta, pero tener en nuestro organismo, ¿cierto?, situaciones que dificulten la acción de la insulina sobre nuestros órganos y tejidos, particularmente sobre nuestros tejidos. Entonces la diabetes mellitus se puede desencadenar por un defecto en la secreción de insulina, de hiperglicemia, o en su defecto nuestro organismo puede secretar cantidades correctas, ¿cierto?, fisiológicas, adecuadas de insulina, pero la utilización, la acción de la insulina puede estar y ser deficitaria, ¿cierto?, en nuestro organismo. Ya el año 1997, ¿cierto?, la Academia de Diabetología nos expuso la clasificación que ustedes conocen y que mantenemos hasta el día de hoy, ¿cierto?, del año 1997. Y recordamos que clasificamos la diabetes en diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes mellitus insulino dependiente, y la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes mellitus no insulino dependiente, y subclasificamos aquí en obeso y no obeso. Recordamos, ¿cierto? Y en rigor, acá arriba la leyenda dice que el paciente en niños y adolescentes será diabético tipo 1, ¿cierto? Recordamos de nuestra definición. Y también en la clasificación recordamos la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que es diagnosticada por primera vez durante la gestación. Entonces, en la clasificación identificamos la diabetes mellitus tipo 1, insulino dependiente, autoinmune, no se hereda, y la diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, y hacemos una subdivisión en obeso y no obeso. Y recordamos también, ¿cierto?, que diferenciamos en nuestra clasificación la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes mellitus que es diagnosticada por primera vez durante la gestación. Pero recordamos que en nuestra definición de clasificación también consideramos diabetes mellitus asociada a otras condiciones, ¿cierto? Lo recordamos, y acá también la clasificación habla de esto. Otros tipos específicos de diabetes mellitus o diabetes mellitus asociada a otras condiciones. Y entre estas otras condiciones dijimos y nombramos pancreopatías, enfermedades del páncreas, tumor pancreático, quiste pancreático, pancreatitis, anormalidad de los receptores a la insulina. Recordamos también presencia de anticuerpos anti-islotes de Langerhans, los traumas físicos y psicológicos, entre otros. Es decir, la diabetes mellitus asociada a otras condiciones o otro tipo, ¿cierto?, otros tipos de diabetes mellitus
también recordamos en nuestra clasificación. Diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, pero eso lo vamos a analizar, ¿cierto? Cuando terminemos de explicar lo que queremos exponer. Diabetes mellitus tipo 1, ¿cierto? Autoinmune, recordamos. Tipo 1, insulino dependiente autoinmune. Este tipo de diabetes se desencadena como resultado de un largo proceso inmunológico que ocasiona la destrucción selectiva de nuestras células productoras de insulina, que recordamos son las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Recordamos cuando analizamos nuestra clase de inflamación y clasificamos la inflamación según eventualmente el agente causal, según la NOXA, dijimos también que las afecciones autoinmunes podrían, ¿cierto?, también desencadenar un proceso inflamatorio. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1 se desencadena como resultado de un largo proceso inmunológico. Y este largo proceso inmunológico desencadena destrucción selectiva de los islotes de Langerhans del páncreas, específicamente de las células beta, no de los islotes, sino que de las células beta, que recordamos en las células beta se produce la insulina. Por ende, si se destruyen las células betas, de las células beta, bien digo, no tendremos insulina o tendremos un déficit de insulina. Y por ende, se va a gatillar el estado conocido como hiperglicemia. Múltiples mecanismos pueden estar involucrados, ¿cierto?, eventualmente en la destrucción de las células beta, pero siempre, eventualmente, en los mecanismos tendremos la presencia de nuestros linfocitos T, ¿cierto? Múltiples mecanismos involucrados, ¿cierto? Será modulada eventualmente por los linfocitos T. Esta respuesta inmunológica, ¿cierto?, estará mediada por los linfocitos T. La agresión inmunológica genera una respuesta de nuestro sistema, ¿cierto? Esta agresión inmunológica, esta NOXA, generará una respuesta, ¿cierto? Nuestro sistema inmune actuará a través de una respuesta mediada por citoquinas. Recordamos algunas de nuestras citoquinas: interferón alfa, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 8, entre otros, ¿cierto? Entonces el sistema inmune actúa a través de una respuesta mediada por citoquinas, y estas citoquinas serán el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral o la interleuquina, que en rigor son las citoquinas encargadas de destruir las células beta. Entonces estas citoquinas destruyen las células beta y por ende no tendremos insulina o tendremos, ¿cierto?, un déficit de insulina. Entonces las citoquinas como el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina serán las citoquinas que destruyen las células beta y a partir de ahí, ¿cierto?, se desencadena nuestro déficit de insulina. Recordamos que la insulina, ¿cierto?, eventualmente condiciona que la glucosa circulante pueda ser utilizada como fuente de energía, como combustible, ¿cierto?, energético hacia nuestras células. Si no tenemos insulina, la ausencia, acá dice, ¿cierto?, ausencia de insulina, generaremos un estado de hiperglicemia y por ende no tendremos este combustible, esta energía, ¿cierto?, a nivel celular. Entonces, cuando nuestro organismo secreta, genera en forma correcta y fisiológica insulina, la glucosa circulante puede ser utilizada como fuente de energía. Pero cuando tenemos ausencia de insulina, la hiperglicemia se gatilla y además, ¿cierto?, la ausencia de este combustible, de esta energía a nivel celular. El déficit de insulina, además, aumenta los niveles de las hormonas de contrarregulación, lo dijimos, ¿cierto? En cetoacidosis diabética, el déficit de insulina llevará implícita, además, un aumento de los niveles de hormonas de contrarregulación, entre los cuales recordamos el glucagón, pero también el cortisol, ¿cierto? La somatotrofina, el cortisol y particularmente el glucagón son las hormonas de contrarregulación. Entonces,
En conjunto con el déficit de insulina, se elevarán, aumentarán los niveles de hormonas de contrarregulación. La insulina baja el nivel de azúcar, las hormonas de contrarregulación elevan el nivel de azúcar, ¿cierto? Por lo tanto, observaremos un aumento de los niveles de glucagón, cortisol y somatotrofina. Y además, el déficit de insulina estimula el catabolismo proteico. Recordamos la proteólisis. Decía déficit de insulina en el esquema que analizamos hace algunos minutos, ¿cierto? Decía activación de la lipólisis y la proteólisis. Es decir, se estimula el catabolismo proteico. Por eso que el paciente diabético, recordamos, tendrá polifagia. Come mucho, ¿cierto? Pero aumenta poco de volumen, de peso, o en su efecto pierde peso, ¿cierto? Adelgaza. Si bien es cierto, tiene polifagia, come mucho, pero además no gana de peso y por el contrario pierde peso. Y esto se explica por una estimulación del catabolismo proteico. La hiperglicemia se perpetúa, ¿cierto? Recordamos que la diabetes es una enfermedad crónica. Por lo tanto, este estado de hiperglicemia se perpetúa, se mantiene por tres mecanismos distintos. Por una activación de la neoglucogénesis, recordamos nuevamente, neoglucogénesis es elaboración de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, como las proteínas y los lípidos, ¿cierto? Activación de la lipólisis y de la proteólisis. Por lo tanto, la neoglucogénesis es elaboración de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, como los lípidos y las proteínas. También se mantiene el paciente o condiciona, ¿cierto? Que se perpetúa la hiperglicemia, la glucogenólisis, es decir, la transformación en glucosa del glucógeno hepático. A partir del glucógeno hepático, ¿cierto? Se forma nuevamente glucosa y esta condición determina, ¿cierto? Perpetúa la hiperglicemia. Y además, la imposibilidad del transporte de glucosa a la célula por falta de insulina también perpetúa, ¿cierto?, la hiperglicemia. Entonces, la hiperglicemia crónica, dijimos, ¿cierto? Diabetes, un estado de hiperglicemia crónica, se explica por tres mecanismos. La imposibilidad del transporte de glucosa a la célula por falta de insulina, la glucogenólisis, que es la transformación en glucosa del glucógeno hepático, y la neoglucogénesis, que es la elaboración de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, como las proteínas y los lípidos. El déficit de insulina también condiciona, recordamos, glucosuria. No hay utilización, ¿cierto?, a nivel celular de la glucosa, esta se acumula en nuestra sangre, en nuestro plasma, y condiciona un aumento de la osmolaridad plasmática, y se produce una diuresis osmótica, glucosuria, recordamos, ¿cierto? Se pierde glucosa con la orina y esto condiciona una diuresis osmótica. El paciente eliminará mucha orina, ¿cierto? Una poliuria osmótica, una diuresis osmótica, y esto condiciona un estado denominado deshidratación. Disminuye la lipogénesis y aumenta la lipólisis. Recordamos que el déficit de insulina aumenta la lipólisis, la proteólisis y la lipólisis. Por lo tanto, hay liberación por activación de la lipólisis, elaboración, ¿cierto?, de ácidos grasos libres, aumenta la beta-oxidación, se produce un aumento de los cuerpos cetónicos, de la acetona, en nuestro organismo, y eso condiciona el estado denominado cetosis, ¿cierto? Una hipercetonemia. Recordamos que hay una hipercetonemia, que es la cetoacidosis diabética, hay un estado denominado hipercetonemia, porque aumenta la lipólisis y a partir de este proceso aumenta la producción de cuerpos cetónicos, ¿cierto? Provocando una cetosis. Los cuerpos cetónicos, a su vez, son ácidos fuertes, ¿cierto?, que trastocan, entre comillas, ¿cierto?, nuestro mecanismo buffer, y con esto se desarrolla la acidosis metabólica. Recordamos entonces que los cuerpos cetónicos son ácidos fuertes que nos alteran, ¿cierto?, eventualmente nuestro equilibrio, nuestro mecanismo de tampones, buffers, amortiguadores, y esto desencadena el desarrollo de una
acidosis metabólica. Es decir, hay una secuencia, ¿cierto?, de cetosis, cetoacidosis y el estado de inconsciencia denominado coma. Cetosis, cetoacidosis y el coma. Y muy relevante, ¿cierto? Recordamos de memoria, ¿sí?, el diagnóstico de la diabetes mellitus. Los síntomas, dijimos, las 3P, las 3 poli, y en la cetoacidosis diabética además el paciente presentará vómitos, náuseas, dolor abdominal, la dificultad respiratoria, ¿cierto? Eventualmente hay una gran deshidratación. Y el diagnóstico muy importante, ¿cierto?, es la diabetes mellitus. De memoria prácticamente, ¿cierto?, la pregunta, diagnóstico de la diabetes mellitus, en el examen de sangre me refiero, además de los síntomas y signos, azúcar en ayunas, en plasma venoso igual o sobre 126, en cualquier momento del día sobre 200, ojalá repetido en 2 ocasiones. Recordamos, ¿cierto? Glicemia en ayunas igual o sobre 126, glicemia en plasma venoso igual o sobre 200 en cualquier momento del día, repetido en 2 ocasiones, que son 2 parámetros, 2 criterios absolutos de diabetes mellitus. Y recordamos también, ¿cierto?, que podemos hacer al paciente un test de tolerancia a la glucosa oral, y el paciente que a las 2 horas de una sobrecarga de glucosa presente glicemia sobre 200, también lo diagnosticamos como diabético, ¿cierto? Recordamos. Entonces, nuestros 3 criterios absolutos de diabetes mellitus será glicemia en ayunas igual o sobre 126 miligramos decilitros, glicemia en plasma venoso igual o sobre 200 en cualquier momento del día, repetido en 2 ocasiones, y glicemia sobre 200 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa, ¿cierto? Después de la administración de 75 gramos de glucosa, recordamos, a las 2 horas le tomamos este examen al paciente, y si nos arroja sobre 200, el paciente es diabético. Entonces, hacemos la glicemia en ayunas, el test de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Administramos 75 gramos de glucosa. El paciente, ojalá, debe estar libre de todo proceso infeccioso al realizarse el test de tolerancia, ¿cierto? Ojalá sin fiebre, sin situaciones de estrés, sin ningún medicamento que pueda incidir en el resultado, ¿cierto?, eventualmente del examen. Entonces, nuevamente, nuestros 3 criterios: glicemia en ayunas igual o sobre 126, postcarga sobre 200 o sobre 200 en cualquier momento del día, repetido en 2 ocasiones. Y recordamos que al realizar el test de tolerancia a la glucosa oral, puede haber un grupo de personas, de pacientes, ¿cierto?, que esté entre los 126 y los 200, ¿cierto? A las 2 horas de una sobrecarga de glucosa, si la persona arroja cifras sobre 200, es diabético. Y si arroja cifras bajo 126, no tiene diabetes. Pero si nos arroja cifras entre 126 y 200, 160, 180, 150, lo consideramos un estado de prediabetes. Recordamos esa definición, ¿cierto? De prediabetes o intolerantes a la glucosa. Y dijimos que era relevante identificar, ¿cierto?, a este grupo de personas, por cuanto se trabaja con ellos en terapias de grupo para evitar o disminuir la probabilidad de que a partir de su diabetes vaya a generar, de su prediabetes, perdón, vaya a generar un estado, ¿cierto?, denominado diabetes. Entonces, igual es importante identificar a estos grupos de la población, ¿cierto?, que pertenecen, a estas personas que pertenecen a este grupo de 126 y 200 de la población, porque con ellos se trabaja con la finalidad de evitar que de su estado de prediabetes generen una diabetes. Conociendo toda esta información, pasamos a analizar las principales diferencias, características, ¿cierto?, y diferencias de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Las principales características, ¿cierto?, de las cuales ya hemos conversado algunas, entre el paciente tipo 1 o, en su defecto, entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Entonces, diabetes tipo 1, edad niños y adolescentes. Tipo 2, adolescentes y adultos. El debut de la diabetes tipo 1
es un debut agudo. Incluso el paciente puede debutar, dijimos, como una cetoacidosis diabética, ¿cierto? Y el tipo 2, el debut es variable. Dependencia insulínica permanente en el paciente diabético tipo 1, infrecuente en el paciente diabético tipo 2. La secreción insulínica estará ausente en el diabético, ¿cierto? Eventualmente tipo 1, y en el tipo 2 la secreción insulínica será variable. Sensibilidad a la insulina normal en el paciente diabético tipo 1, disminuida en el paciente diabético tipo 2. Autoinmunidad, sí. Recordamos que la diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿cierto? Sí. A diferencia del tipo 2, donde no hay, ¿cierto?, autoinmunidad asociada. La cetosis y la cetoacidosis será común en el paciente tipo 1, no habitual o rara en el paciente tipo 2. Y la acantosis nigricans, que vamos a ver imágenes de acantosis, que es una decoloración, ¿cierto?, un aspecto oscuro a nivel de la piel, será característica para el diabético tipo 2, al igual que la obesidad asociada. Recordamos que subdividimos, ¿cierto?, en la clasificación la diabetes tipo 2 en obeso y no obeso. Entonces, estas diferencias es importante recordarlas, ¿cierto? Diabético tipo 1, característica para los niños y adolescentes, debut agudo, dependencia insulínica permanente, secreción insulínica ausente o insuficiente, normal sensibilidad a la insulina, 90% de las diabetes mellitus, autoinmunidad sí, común la cetosis y la cetoacidosis, no característica la acantosis nigricans y no característica tampoco la diabetes asociada. La diabetes tipo 2, adolescentes y adultos, característica variable el debut, infrecuente dependencia insulínica, secreción insulínica variable, sensibilidad a la insulina disminuida, 10% de los diabéticos, no es autoinmune, no es habitual la cetosis o la cetoacidosis, y sí es habitual encontrar en el diabético tipo 2 la acantosis nigricans y la obesidad asociada. Queremos hacer... Profesor, Sí, sí. una consulta. En el diabetes tipo 1 le puede dar hipoglicemia Sí, claro, claro, es y común la en el hipoglucemia. 2, También, pero será más común, dijimos, es una complicación secundaria a todo tipo de paciente diabético, ¿cierto? Tal vez no a todo paciente, mejor dicho, diabético tipo 1. Es una condición que podríamos encontrar más habitualmente en el paciente tipo 1, la hipoglicemia. Será más frecuente la hipoglicemia en el diabético tipo 1 que en el tipo 2, pero puede dar indistintamente, ¿cierto?, en el tipo 1 tipo 2. Pero también recordamos que la hipoglicemia se puede presentar incluso en una persona no diabética, ¿cierto?, a través del ejercicio excesivo, la ingesta de alcohol, entre otros. ya, profe, gracias. Queremos hacer acá dos observaciones, ¿cierto?, diferenciar dos términos. Encontramos en medicina, y ustedes, ¿cierto?, lo van a observar mucho, ¿cierto?, eventualmente, la definición de insulino dependiente, ¿cierto? Insulino dependiente. Insulino dependiente. Insulino dependiente, que es en rigor el diabético tipo 1, que tiene, ¿cierto?, un déficit absoluto relativo de insulina y que depende, necesita eventualmente de insulina en rigor para su existencia, ¿cierto? Por lo tanto, está el término insulino dependiente, ahí está mal lo escribimos, es insulino, ¿cierto? Insulino dependiente, que es el diabético tipo 1. El insulino dependiente, nuevamente lo definimos, ¿cierto?, como el diabético tipo 1, que necesita, que depende, ¿cierto?, eventualmente de su insulina para evitar en rigor complicaciones mayores, ¿cierto?, para evitar complicaciones como la cetoacidosis diabética, por ejemplo, y en rigor para mantener su vida, ¿cierto? Esa es eventualmente la definición del diabético insulino dependiente. Sin embargo,
También tenemos otra definición que se denomina insulino requirente. Insulino requirente. Entonces tenemos el insulino dependiente y el insulino requirente. El insulino requirente es el diabético tipo 2, que por alguna circunstancia necesitará de insulina, pero no depende de ella para su existencia, ¿cierto? Para su sobrevivencia. Insulino requirente, es decir, un diabético tipo 2, por ejemplo, que será sometido a una intervención quirúrgica, o algún diabético tipo 2 que no pueda o no tenga cierto control con su hipoglucemia antes oral, o esto le provoque efecto tóxico, podría necesitar en alguna oportunidad y circunstancia insulina. Pasa a ser un insulino requirente. Entonces, el insulino dependiente es el diabético tipo 1, que necesita, que depende de insulina para su sobrevida, ¿cierto? Y el insulino requirente es el diabético tipo 2, que podría requerir, necesitar insulina, ¿cierto? Pero en rigor no depende de ello su vida, ¿cierto? Entonces hacemos la salvedad entre el insulino dependiente y el insulino requirente. Vamos a escuchar esta definición, en su momento ustedes la van a escuchar mucho en su práctica profesional, ¿cierto? La diferencia entre insulino dependiente y un paciente insulino requirente. Insulino requirente. El insulino dependiente es el diabético tipo 1 y el insulino requirente es el diabético tipo 2, ¿cierto? Tipo 2. La acantosis nigricans, dijimos, es una característica del paciente diabético tipo 2, que es en rigor, acá tenemos imágenes, ¿cierto? La acantosis nigricans, que es un oscurecimiento, ¿cierto? Eventualmente a nivel de la piel. La piel se torna más oscura, sobre todo en la región del cuello, ¿cierto? Eventualmente en la región dorsal también podemos observar la acantosis nigricans, que es un engrosamiento, una hiperpigmentación de la piel, ¿cierto? También puede salir en la zona de las axilas eventualmente, y tampoco, y no podemos decir que la acantosis nigricans es una característica exclusiva de la diabetes tipo 2, ¿cierto? Porque acantosis nigricans también se puede presentar en otras patologías. Incluso en procesos oncológicos también el paciente podría presentar acantosis nigricans. Pero la acantosis nigricans será una manifestación característica del paciente diabético tipo 2, ¿cierto? A diferencia del tipo 1. Dudas, consultas ocasional la definimos como la diabetes que es diagnosticada por primera vez durante la gestación, ¿cierto? De hecho, la nombramos en nuestra clasificación. En general, la paciente en estado, ¿cierto? La paciente en estado de gestación se le hacen múltiples exámenes, ¿cierto? Recordamos exámenes de orina para detección de bacteriuria asintomática, los test de VIH, ¿cierto? BDRL, y también se les hace examen en forma continua para determinar su nivel de azúcar, sobre todo entre las 24 y 28 semanas de gestación. Entonces, la diabetes gestacional es la diabetes que es diagnosticada por primera vez durante la gestación. Y acá tenemos un parámetro distinto, ¿cierto? La diabetes gestacional la determinamos con glicemia en ayunas igual o sobre 105 miligramos decilitros, en 2 determinaciones y ojalá con 7 días de intervalo. Ya lo definimos como una diabetes mellitus gestacional. Entonces, en en una mujer, ¿cierto? Eventualmente no gestante, definimos diabetes con una glicemia en ayunas igual o sobre 126, ¿cierto? En la mujer gestante, para el diagnóstico de diabetes gestacional, definimos una glicemia en ayunas igual o sobre 105 miligramos decilitro. Ojalá repetido en 2 determinaciones, ¿cierto? Con un intervalo de tiempo aproximado de 7 días. Entonces varía un poquito el parámetro, ¿cierto? Mujer no gestante, glicemia en ayunas igual o sobre 126. Mujer en gestación, igual azúcar en ayunas igual o sobre 105 miligramos decilitro, repetido en 2 ocasiones, ojalá con un intervalo, ¿cierto?, de 7 días promedio.
Si el resultado en la gestación es inferior a 105 miligramos decilitro, podemos hacer en la gestante el test de tolerancia a la glucosa oral. No tengamos ningún temor en hacerlo, ¿cierto? En su estado de gestación 75 gramos de glucosa no va a tener ningún tipo de inconveniente, es decir, no vamos a condicionar el test de tolerancia solamente a la no gestante, ¿cierto? Por supuesto que la gestante también se puede realizar el test de tolerancia a la glucosa oral. En una mujer no gestante, le hacemos el test de tolerancia a la glucosa oral y determinamos que después de 2 horas de una sobrecarga de glucosa, si tiene un azúcar sobre 200, la definimos como una diabetes, ¿cierto? En la mujer no gestante. Y en la mujer en estado de gestación, que le hacemos el test de tolerancia a la glucosa oral, determinamos, ¿cierto? Eventualmente, si a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa presenta azúcar sobre 140 miligramos decilitros, la definimos como una diabética gestacional. Entonces, mujer no gestante sobre 200 miligramos decilitros a las 2 horas de una sobrecarga de glucosa, mujer en estado de gestación después de a las 2 horas de una administración de glucosa de 75 gramos, glicemia sobre 140 miligramos decilitros será determinante factor para establecer nuestro diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, los dos parámetros para definir diabetes mellitus gestacional serán azúcar en ayunas igual o sobre 105 miligramos decilitros, repetido en 2 ocasiones, ojalá con un intervalo de 7 días, ¿cierto? Uno de otro, o en su defecto, azúcar sobre 140 a las 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Y recordamos que la paciente a la cual se le diagnostica diabetes gestacional debe ser reclasificada, ¿cierto? Porque su condición de gestación, ¿cierto? Su estado de diabetes se desencadena por su condición de gestante. Una vez que la paciente da a luz, debe ser reclasificada, ¿cierto? Nace su vello pequeño y después debe ser reclasificada para determinar si es que sigue con un estado de diabetes o en su defecto, ¿cierto? Dejó de ser diabética. Fue un estado solamente gatillado por su condición. Por lo tanto, la paciente diabética gestacional debe ser, ¿cierto?, eventualmente reclasificada. Sí, había una norma que hablaba de 110, ¿cierto?, pero ahora hablamos de 105. Ya con 110 podemos definirlo, ¿cierto?, como diabetes, pero el parámetro que está más consensuado es 105. 110 también, ¿cierto?, pero un paciente que ya tiene 110 lo definimos como diabetes gestacional. 110 es un parámetro que se utilizaba previamente, pero es preferible, ¿cierto?, captar nuestra atención. Si hay una paciente que tiene, por ejemplo, 110 miligramos decilitros en glicemia en ayunas, gestante me refiero, y lo repetimos en 2 ocasiones, ya decimos que es una diabética gestacional. Y sobre 110 con mayor razón, ¿cierto? 115, 120 con mayor razón. 105 es el parámetro, ¿cierto? Pero si nos da 108, 110, eventualmente también lo consideramos como diabética gestacional.